¿Cómo, Gustavo Gómez? Yo nunca lo había visto usted por acá, hombre. Milagro que vino a visitarnos. Qué honor. No, primera vez, siempre trato y se me va la onda. Y Sí. dije, no, hoy voy a aprovechar que es long weekend, no con Wood, que esta cosa vaya tranquila y meterme por primera vez. Buenísimo, ¿no? Pues bienvenido. Ahí está también Lucas Aguilera, es primera vez que viene. No sé. Hey, hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ferni? ¿Me oyes o no? Claro, claro, te oigo muy bien. Sí, que muchos no he podido venir, que tenía muchísimo trabajo. ¿Y tú qué tal estás? Eso es bueno, bendito Dios que haya trabajo, hermano, en estos días que... Pero mucho. Sí, sí, que en estos días que tanta gente hay desempleada y uno tener trabajo es una bendición muy grande. ¿Cómo? He venido con el trabajo hecho, que vengo con el Cube. Ah, sí. ¿Y ese qué es? Ese es el 60 gigahercios de Microtik. Sí. Bueno, estamos cogiendo tracción ahí con eso y pues ya estamos sobre la hora. Daniel también está de Colombia. Felipe, ¿dónde conecta Osorno? Oye, Ferni, ¿hay mucho problema de stock o no? ¿Con vosotros también? ¿De qué? ¿De APs? ¿De qué? ¿60? De Aruba, de cualquier fabricante. Está habiendo muchos problemas de entrega de material, ¿no? No sé, yo la verdad últimamente no he tenido que estar en despliegue o cosas así. No sé los otros que han experimentado, los que compran APs. Gómez. Sí, son como 3 meses y no solo para AP, sino que también a nosotros nos mandaron un correo de que computadoras, teléfonos, todo porque no hay chips suficientes. Sí, lo mismo, entonces se lo están peleando. Y incluso el Nintendo Switch también vino gente de Honduras y no los puedes encontrar, cuesta encontrarlos. Ajá. Acá en Colombia también los clientes deben esperar 90 días más o menos para que lleguen equipos. Sí, o sea que eso está como que a nivel... Sí, Aruba está dando 3 meses, Rucus está dando 1 mes y pico y están acabándose los stocks, sí. Hola, buenas. No solo en el mundo de la electrónica, yo también hasta he escuchado en ciertos sitios aquí en España, en tiendas de bicicletas o raquetas, hay un poco de escasez. Sí, es verdad, de todo. La bicicleta es porque ha habido un boom después de la pandemia horrible, sí. Oh, sí, no, yo de bicicletas acá, pues como cerraron gimnasio, imagínate que yo nunca que hago deporte, me inscribo a un gimnasio el año pasado como en enero o eso, cuando en marzo, cerraron, yo no, pues sí, yo intenté iba a hacer ejercicio, pero entonces no, más bien no. Sí, esos Y entonces, son los astros, ¿eh? Sí, claro. Señal. Sí, una señal de que no haga ejercicio. Entonces, no, pues es que a comprar bicicleta, no por ningún lado había. No habían sino puras de alta gama de 4 o 5 mil dólares. Yo, puta, ni un carro vale tanto. Yo dije, ¿qué me va a comprar una bicicleta de 5 mil dólares? Y entonces ya esperé hasta que empezaron a hacerse disponibles las más baratas y le compré una de segunda por ahí al hijo mío y nos la pasamos en las montañas aquí en... Hola, chiquita. Hola, José, ¿tienes ayudante también ahí? Que no se ve, está muy atrás. Eso está bien, que traigan los niños y que todos participen ahí. Ahí tratamos de cuadrar el vocabulario para que sea apropiado para niños. Pero entonces ya, sí, montar bicicleta es lo que hicimos, ya ahora esperar a ver qué empezamos a hacer, sí. Mi hijo está corriendo eso, pero sí, claro, las bicicletas no habían. Eso fue como hasta la segunda mitad del año pasado que empezaron a ver. No había, ¿no? Y eso, o sea que eso todavía sigue, ¿ah? Sí. Wow. Mundo loco. Bueno, vamos a ver si esto algún día se empieza no a normalizar, porque lo normal ahora es lo que tenemos. Ahí está Lucas con su máscara, eso es lo normal hoy día. Nosotros somos los anormales ya sin máscara. Pero No. ahí nos iremos acostumbrando, ¿sí o no? No, yo estoy en un área con otras personas Claro. para mantener el espacio. Sí. Aunque ya en mi país la vacunación va bien adelantada, gracias a Dios. Sí. Estamos usando la vacuna china, la Sinovac. Ah, sí. Sí. Esa de ser buena, esos berracos empezaron con eso allá. Yo creo que la vacuna la tenían desde el año pasado. Sí. Lo que pasa es que en los países, por lo menos países como el nuestro, que son países pequeños, las vacunas europeas o las de Estados Unidos, pues ha sido un problema para el abastecimiento. Ajá. Y como un país donde el turismo tiene un gran impacto, lo que el gobierno ha hecho es
tratar de buscar la vacuna que sea para, bueno, tratar de Vacunar a todo inmunizar mundo. exactamente y que el Claro. turismo vuelva a crecer y los turistas comiencen a llegar. ¿Cuántos habitantes hay allá, Lucas, en República? Alrededor de 10 millones de personas. 10 millones, claro. Sí. Contados, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos una migración flotante, ¿Ah? Sí. porque recibimos mucha gente de Centroamérica, Europa, Venezolanos. sí, y mucho de Haití también. Y de, Entonces, eso no tienen que flotar, eso sí llegan ahí nomás. y se caminando. Sí. ¿Y de Europa de dónde emigra la gente para allá, para República? Bueno, yo emigraría de cualquier parte, me iría para allá. Yo en ese país podría vivir toda la vida. Bueno, aquí llegan muchos turistas franceses, españoles, italianos y alemanes. Sí. Sí. Una cosa que he visto allá, las dos veces que he estado en República, son rusos, como un berraco por todos lados. Sí, Oh, hay sí. muchos rusos Les en la encantan parte, los rusos estar allá. en la parte norte y en el este, en Punta Cana, se encuentran muchos rusos. Sí, sí. Y rusas. Cuidado ahí, ¿eh? Bueno, volviendo aquí al tema del Wi-Fi, no me distraigan. A ver, ponemos acá. Bueno, buenas tardes, ya son las 11:08. Hoy es viernes 20, no sé qué, 28. 28. Viernes 28 iba a decir de abril, pero ya es mayo, ¿no? Uy, ¿cómo va volando esto? 28 de mayo del 2021. Esta es la sesión número 23. ¿Quién iba a creer cuando empezamos con esto hace unos meses? Y aquí vamos. Felipe Osorno me dice que es de Medellín. ¿Quién más hay de Colombia por ahí? Daniel Ortiz y Felipe. Y hoy tenemos uno que nos visita nuevamente. Gustavo Gómez Jr. es primera vez que viene. ¿Él es, ¿de dónde es que es? ¿De Honduras, Guatemala? ¿De dónde es? Houston. Yo Sí, soy de Honduras, pero sí, Honduras. estoy en Houston. Y él está, para los que han escuchado algunos de los podcasts, cuando hacía podcasts que no he vuelto a hacer ni he vuelto a subir, él es uno de los primeros que estuvo en el show, lo del podcast. Nos grabó un podcast muy interesante porque todavía estás ahí en el hospital, ¿no? Sí. Y se fue George Stefanik, ¿no? Se fue de ahí, ya no está. Sí, George le fue bien porque él hacía como trabajo por fuera. Sí. Y logró un par de contratos buenísimos de que ya con eso decía, no, hombre, yo estoy ganando más afuera pierdo dinero quedándome acá. Hasta 2 Ferraris tiene por ahí o no sé qué, sí, le está yendo. Sí, es como un Jay Leno, tiene como 2 Ferraris, tiene como 10 carros ya, creo. Sí. Le ha ido muy bien, qué bueno, es bueno ver que la gente en la industria surja y es de que yo sé, por ahí yo lo sigo a él en Facebook y en LinkedIn y ese ha estado en minas instalando Wi-Fi y controlando esas excavadoras y máquinas remotamente. Entonces, como en un centro de juegos, se va la gente con unas pantallotas así y están manejando unas excavadoras en minas, pero a grandes distancias. Entonces, es bien interesante lo que está haciendo él. Entonces, él trabajaba... Sí, creo que ahí empezó. Sí. Y creo que iba a Perú o a Brasil, porque una vez puso una foto que andaba con los primeros APs de Cisco, pero de hace como 2 o 3 años, y lo llevó a Machu Picchu. Le gusta mucho a Machu Picchu. Sí. Y ahora el hijo de él tiene un hijo joven, como de 18, 20 años. Y creo que lleva 1 año con él y está bien que vaya entrenando el hijo para que le agarre el negocio. Claro, ¿no? Y eso está bien. Sí. Y es que hay mucha plata en Wi-Fi. Eso es una industria que no va a pesar. Miren que lo hemos hablado antes en las reuniones de que a pesar de la pandemia y de todo esto que está pasando en el mundo tan loco, Wi-Fi sigue con más fuerza porque más dependencia vamos a tener de estas tecnologías. Y pues cuando estábamos en República Dominicana ya grabamos uno hablando de hoteles y hablando de cosas, de ahí salió lo de Mac aleatoria, ya para las siguientes a veces tenemos tema abierto donde terminamos hablando más de cuando tenemos tema programado, y para los que llegan nuevamente, la dinámica de esto es eso, que nos reunimos a hablar de Wi-Fi y hablamos de MikroTik y hablamos de Cisco y así es. Como decimos en Colombia, hablamos mal de todo el mundo, pero no le sostenemos nada a nadie, eso sí. Y hablamos bien y todo, así, o sea, en el sentido, mejor dicho, esta es una conversación que tendríamos, digamos, un viernes en la noche tomando unas cervezas con un parcero después de una semana de trabajo, ¿sí?
cómo le fue, qué ha pasado, qué hemos hecho. Y eso es parte del cotorreo de venir aquí a botar corriente, también como decimos en Colombia, de hablar, ¿sí? De Wi-Fi, hablar de otras cosas y a veces hablamos acá de la nevada que cayó en España al principio y hablamos de la pandemia y hablamos de, sí, ahí, de tema. Eso es como para venir a votar corriente virtual. Yo sé que otra reunión es viernes en la mañana para alguna gente, para el mediodía, no es que haya mucho tiempo tampoco como para sentarse a votar corriente, pero a lo que hablaba yo con esta semana con algunos de Colombia es que les dije, miren, esto es una hora que nosotros nos gastamos hablando con colegas de la industria a nivel mundial, gente que trabaja en proyectos grandes, gente que está en el día a día batallando, como estamos batallando todos para traer un plato de comida a la casa, y esto es lo que nosotros hacemos. No lo miren como, otra reunión virtual y otra cosa para votar corriente. No, esto es como una hora de desarrollo profesional, de educación que estamos recibiendo gratis. Estamos compartiendo con otros colegas y yo personalmente he aprendido muchísimo de cada presentación, de cada cosita, aprende uno. Y de eso se trata, de que nosotros, esta industria que no para, que no llega el momento en que uno dice, ya aprendí todo, ya hasta aquí llego. No, esto es constantemente, constantemente y seguimos aprendiendo. Entonces, no paran las exigencias del cliente, que siempre quieren tecnologías nuevas, que IoT, que LoRax, que Sigfox, que ahora tenemos el problema que las Mac aleatorias, que luego que ya que un enlace punto a punto. Entonces, a veces se encuentra uno con que no recibimos soporte del fabricante y entonces qué mejor que hablar con otros colegas que están en la industria, que ya a lo mejor batallaron con algún problema y aquí a veces a varios le hemos resuelto problemas, correos han llegado y dicen, muchas gracias, no me puedo conectar, pero veo los videos y definitivamente esto me resolvió algunos problemillas que tenía y aprendemos, eso es lo que estamos haciendo. Pues Elías, ¿qué me hizo Elías? Por ahí está Elías. Habló la semana pasada en el tema abierto de que, bueno, tenía algunos asunticos por ahí con 60 gigas y pues de eso no sabemos. Yo leí lo poco que sabía en cuanto a instalar una punto a punto. Ya después contribuyó, Lisandro ofreció también hablarnos un poquito de lo que él hace. Él es profesional en telecomunicaciones. Ya nos va a decir él un poquito acerca de él. No te va a quitar mucho más tiempo, Lisandro, para que nos puedas hablar. También otra persona, no recuerdo quién fue, nos compartió, creo que fuiste alguien de República, ¿no? ¿No fuiste tú, Lucas, o fue otro de República Dominicana que dijo, mira, aquí nosotros utilizamos MikroTik y hemos hecho enlaces a varios kilómetros, que eso es lo que necesitamos a veces saber, decir, no, puta, esto dice de que se pueden hacer muy largo, pero son 60 gigas, yo creo que eso es distancia corta y estuvimos discutiendo con lo poco que sabíamos la semana pasada acerca de eso. Bueno, ¿será que sí sirve eso a 60 gigas con esas ondas tan chiquitas? ¿Será que el viento se lleva esas ondas? Bueno, tampoco hasta allá, pero sí estamos pensando que la lluvia las va a afectar porque eso es física, son ondas y son muy chiquitas porque son milimétricas, no son como las ondas de Wi-Fi que son de 12 centímetros y de 6 centímetros, son ondas más pequeñas. Entonces, teníamos dudas, aportamos lo que pudimos, otros contribuyeron y hoy Lisandro nos quiere compartir un poquito acerca de su experiencia de Argentina. Lisandro, muchas gracias. Ya la batuta se la paso a este parcero para que siga de aquí en adelante. Bueno, muchas gracias, Ferney. Para la comunidad no he expuesto nada todavía, debido a que mi especialidad, digamos, es radioenlaces y este grupo habla habitualmente de Wi-Fi. Pero sí, en el video de la semana pasada vi que había varias dudas sobre los enlaces y me interesaba presentarles este software que usamos en nuestra empresa para calcularlos, sacarnos mucho de las incertidumbres que uno tiene cuando va a montar un radioenlace, de saber si va a pasar la velocidad que necesitamos, si va a haber una línea de vista. Y bueno, entonces se lo propuse a Ferney, él muy cordialmente me dijo que sí, que podíamos hacer esta presentación. Y bueno, les voy a presentar cómo usamos nosotros el software de Cambium Networks, que se llama Link Planner. Hay otras soluciones, esta es específica para productos de Cambium, no me pagan para, para dar esto a la gente de Cambium, pero es un software muy fácil de usar, por lo cual me parece útil que compartirlo aquí y que podamos empezar a usarlo para los que no lo hayan hecho nunca.
Voy a compartir pantalla, no sé si tengo la posibilidad, Ferney. Claro, claro, todo suyo. Bueno. Vamos a hablar primero un poquito de qué son los radioenlaces. En la empresa en la que yo trabajo montamos radioenlaces desde baja capacidad hasta alta capacidad para los proveedores de servicio de telefonía y de internet en Argentina. Esta foto es de una estación de alta montaña que hemos trabajado hace un par de años en la provincia de Jujuy de Argentina, un lugar muy lindo, hay paisajes muy, muy bonitos. Y en esta zona los radioenlaces son muy útiles porque es bien complicado pasar fibra o algún otro tipo de medio que no sea una onda electromagnética. Bueno, lo primero que vamos a ver cuando trabajemos con radioenlaces es en qué banda lo vamos a armar o cuál banda es conveniente para el uso que queremos tener. Hay una relación directa entre la longitud del radioenlace que queremos montar y la frecuencia en la cual vamos a poder hacerlo. No sé si se está viendo el gráfico de atenuación versus frecuencia que les estoy mostrando. Perfectamente, sí, claro. Bien. Este gráfico nos pone en líneas de distintos colores las distintas bandas que podemos usar para radioenlaces. Fíjense que a medida que aumenta la distancia, que es el eje X, la atenuación va creciendo, eso ya lo sabemos, es algo obvio, pero además de también, a medida que aumenta la frecuencia, la atenuación para una misma distancia va creciendo. Y eso nos va a limitar muy fuertemente de qué banda vamos a poner para cada enlace que querramos hacer. Si vamos a hacer un enlace de 50 kilómetros, vamos a tener que usar una frecuencia baja, porque si hacemos un enlace de 50 kilómetros, a ver si puedo dibujar, vamos a estar en esta línea, y fíjense que cuando hablemos de frecuencias próximas a 100 GHz, la atenuación va a ser muy grande. Para frecuencias de 10 GHz vamos a estar acá, y para frecuencias de 1 GHz vamos a estar acá. Es decir que toda esta parte nos vamos a ganar de atenuación cambiando solamente la frecuencia de nuestro equipo. Entonces, para enlaces, por ejemplo, de 1 kilómetro, ya la atenuación de enlaces de 100 gigas, que no están comercialmente, pero por ejemplo un enlace de 60 gigas estaría por acá. Para enlaces de 1 kilómetro vamos a estar más o menos en la misma atenuación que para enlaces de 50 kilómetros con un enlace de 1 gigahertz. Esto es algo básico y cuando empecemos a decidir cómo conectar a un cliente, es lo primero que vamos a ver. La distancia que tenemos que cubrir, la banda en la que vamos a usar del radioenlace que queremos poner. Vamos a estar trabajando siempre aproximadamente en esta zona, es decir, entre 1 GHz y 100 GHz. A ver si puedo borrar marca de pluma. Entre 1 GHz y 60 GHz, 80 GHz, que son los equipos que están comercialmente ahora, y entre enlaces de 50 kilómetros hasta algunos cientos de metros. Es decir que en toda esta región de este gráfico vamos a estar trabajando. No sé si se entendió lo que quise explicar con esta filmina. Sí, sí, bien. Muy bien, claro. Bueno. Y claro, y tú estas dices, líneas pues, tú a lo mejor dices algunas cosas es obvio y es cosas para ti, pero esto son cosas que para algunos de nosotros es nuevo y lo que decíamos la semana pasada o antepasada que hablamos con David García, que nos habló de captura de paquetes, decía, pues es que esto es muy sencillo, esto es sencillo. Es que claro. Uno cuando sabe algo, uno asume de que todo el mundo lo hace así, que todo el mundo lo sabe. Y precisamente gracias de nuevo a Lisandro por compartirnos esto. Va muy bien, muchas gracias. Continúa. Bien. Por supuesto, cualquier cosa que no se entienda, por favor, interrumpan y pregunten. Dentro de lo que yo conozco, vamos a tratar de ir sacando esas dudas. Y bien, entonces,
para distancias largas vamos a usar baja frecuencia y para distancias cortas, alta frecuencia. ¿Por qué no usamos siempre baja frecuencia si tiene poca atenuación? Bueno, digamos, en una portadora de baja frecuencia vamos a poder meter menos información que en una portadora de alta frecuencia. Entonces, si tenemos enlaces cortos, tenemos la posibilidad de usar alta frecuencia y meter mucha información por cada segundo transmitido, por lo cual nos va a interesar usar alta frecuencia, pero no siempre se puede, digamos. Tenemos una relación de compromiso entre distancia y frecuencia de portadora del enlace que querramos utilizar. Bueno, este gráfico es ideal. Estas líneas no son rectas así como están acá, sino que la atmósfera se comporta más de una forma como esta, que está en esta segunda filmina. Hay una línea en continuo que es para el vapor de agua y una línea en puntos que es para el oxígeno. Estas dos líneas se van a sumar. Supongamos un enlace de 30 gigas va a estar por acá. La atenuación va a ser, dependiendo de la cantidad de kilómetros, esta. 5 a la menos 1 por kilómetro para 30 GHz. Además, dependiendo del año, de la temporada del año y la ubicación del enlace, va a haber más vapor de agua o menos en la atmósfera, entonces esta suma de estas dos curvas se va a ir modificando y la atmósfera no es algo continuo, con lo cual se nos complica mucho para hacer los cálculos exactos con este tipo de gráficos. Para eso existen software como Link Planner, que nos facilita la vida y nos permite estimar con el equipo que vamos a poner qué tipo de comunicación vamos a lograr. Bueno, la pregunta típica que uno se enfrenta cuando va a hacer un enlace es ¿qué alcance tienen estos equipos? Creo que todos los que agarramos una hoja de datos, por ejemplo, de Ubiquiti, de TP-Link o del radio que fuese, bueno, ¿y a cuánto lo vamos a poder hacer enlazar? Esa es una pregunta que no se responde directamente, sino que necesitamos más datos y tenemos que definir la velocidad que queremos en el enlace. No es lo mismo hacer un enlace a 10 megabits que un enlace a 1 GHz. Y otra característica de los radioenlaces es la disponibilidad, que ya es muy particular de este mundo, de la radiofrecuencia. En cable o en fibra esto prácticamente no aparece, y es el porcentaje de tiempo que el radio va a estar comunicado a la velocidad que nosotros queremos. Por ejemplo, 100 megabits. Se va a calcular como un porcentaje y ya vamos a hablar bien sobre esto para que lo podamos comprender, porque como les decía es algo que aparece en radio solamente y cuando uno pone un cable está funcionando el 100% del tiempo, a excepción de que lo cortemos o lo desconectemos. Bueno, la velocidad, como ya dijimos, mientras más velocidad necesitamos, va a ser la frecuencia a la cual vamos a trabajar. Vamos a necesitar que el radio reciba una mejor señal para que la modulación sea más alta. Y si necesitamos menos velocidad, podemos trabajar con señal recibida menor y canales más angostos. Entonces, cuando querramos hacer un radioenlace, lo primero que tenemos que definir es qué velocidad necesita el cliente. Nosotros como ingenieros o como gente de comunicaciones, tenemos a veces que definirle al cliente su necesidad para decirle lo que vos estás necesitando es esto y que ese equipamiento tenga un costo coherente y no sea algo que se vaya de presupuesto. Y otra cosa que también me parecía importante aclarar es la medida en que se mide la velocidad de los radioenlaces.
cuando estamos con enlaces de banda libre, por ejemplo de 5,8 o 2,4, los 100 megabits, por ejemplo, que nos va a brindar ese enlace, se denomina throughput agregado. Quiere decir que vamos a tener 50 megabits de subida y 50 megabits de bajada. Es decir, la suma de la subida y la bajada. O 70 megabits y 30. Es decir, que nos da 100 megabits, pero de subida más bajada. Cuando hablamos de radioenlaces en bandas licenciadas, el throughput del cual vamos a hablar va a ser generalmente simétrico. Es decir, si decimos que es un enlace de 100 megabits en banda licenciada, vamos a tener 100 megabits de subida y 100 megabits de bajada. Esto es muy importante porque nosotros cuando comparamos las hojas de datos de un equipo, un TP-Link, por ejemplo, y un Cambium Networks en banda licenciada o un, no sé, el que fuese, Dragon Wave, Ceragon, el equipo que fuese, vamos a decir, pero si el TP-Link tiene más ancho o más velocidad que el equipo en banda licenciada. Bueno, es un poco marketinero el throughput agregado, nos da bastante más de lo que realmente después vamos a poder exprimir. Y lo segundo que tenemos que ver en ese tipo de enlaces es la disponibilidad. La disponibilidad nos va a decir cuánto tiempo vamos a estar sacando esa cantidad de megabits en el enlace. Esto se da por los fenómenos atmosféricos en los cuales va a trabajar ese enlace. Es un mundo muy interesante ese. Si en algún momento les interesa, puedo hablar un poco de esa parte. No soy un especialista, pero tantos años trabajando en esto, uno se ha encontrado ya con todos los fenómenos que hablan los libros y con las técnicas que existen en cuanto a la tecnología que tenemos para mitigar esos efectos y esas caídas que nos van a provocar en la conexión. Como les dije, los cortes se miden como un porcentaje del tiempo que está funcionando el enlace sobre el tiempo total y se toma un año. Entonces vamos a decir que la disponibilidad de un enlace es 99,9%, por ejemplo. Quiere decir que el 99,9% está pasando, para seguir con el ejemplo, 100 megabits. Esto sería una disponibilidad bastante mala. Puede ser, por ejemplo, para darle servicio de internet a un hogar. 29,99% ya sería una disponibilidad mejor. Y un proveedor de servicios de internet, por ejemplo, o si tuviéramos como cliente un banco, nos va a pedir una disponibilidad de 99,999, o para abreviar, porque uno se confunde rápido con los 9, esto se denomina 5 nueves. 5 nueves, 4 nueves o 3 nueves. Una disponibilidad de 3 nueves, como para tener un criterio, es malo, y una disponibilidad de 5 nueves es bastante bueno, o muy bueno. Bueno, no sé si se entendió hasta acá, esto sería todo lo teórico que voy a decir. Ahora ya vamos a empezar a usar el software. Listo. Y claro, lo de los fenómenos atmosféricos nos interesaría. Eso es una presentación entera aparte. Entonces sí, lo podemos definitivamente tener para otra ¿Cómo no? sesión. Claro. Cuando en otra sesión no se vuelva tan pesado, vamos a hablar un poco de desvanecimiento, de túneles, de margen de fading y muchas otras cosas que aparecen en el mundo del radio. Son característicos de este mundo porque la atmósfera va variando a lo largo del tiempo y a lo largo del año, a lo largo del día, cuando hay sol y cuando hay sombra, cuando hay más humedad o menos. Bueno, hay un montón de fenómenos que se estudian. Claro, eso es y otra el presentación equipamiento, total, perfecto. Sí, claro, el equipamiento de radio tiene un montón de características cuando uno va a diseñar para mitigar todo esto. En los enlaces en banda libre generalmente no se tienen en cuenta esto porque tenemos un costo muy acotado para meter tecnología allí dentro, pero ya sí aparecen mucho más en los enlaces en banda licenciada donde uno quiere mucha disponibilidad y que la calidad del servicio sea óptima. Perfecto. Bueno, el software del cual les voy a hablar hoy no es el único ni es el mejor. Hay otros que
cuando uno quiere hacer más profesional el trabajo, funcionan mejor. Por ejemplo, se llama PadLoss, el otro software que utilizamos. Pero Link Planner es muy interesante, incluso nosotros lo usamos como primer paso para ver la factibilidad de los radioenlaces. Como les puse acá una carita contenta de que es muy potente y es ágil para trabajar, es muy rápido para trabajar, pero como contra solo tiene disponible productos de la línea de Cambion Networks. Ellos lo hacen y por supuesto que les interesa que compremos sus equipos. Nosotros lo usamos también para ver factibilidad y sacamos la factibilidad del enlace y luego ponemos equipos de otras marcas, pero ya calculado con Link Planner en primer lugar y ver qué podemos hacer. Acá José Alcalá me pregunta si se trabaja en half duplex también. Los radioenlaces tienen, digamos, hay muchas modalidades de trabajo de radioenlaces. Algunos trabajan con un canal que transmite y recibe en una frecuencia, en un sentido, y el otro canal que transmite y recibe, por ejemplo, en banda licenciada vamos a tener una comunicación en 6400 MHz en un sentido y 6480 MHz en el otro sentido, para decir uno de los casos. Y vas a tener 250 megabits de subida y 250 megabits de bajada. Ese sería un full duplex. Y en banda libre transmiten durante un momento de tiempo y reciben en el otro instante de tiempo. Esa sería la modalidad que se utiliza. Bueno, el software de Link Planner lo van a descargar de la página de Link Planner. Tienen que crearse una cuenta, la cual es gratuita. Una vez que lo descarguen, tienen que con su cuenta generar un token. El token, esta es la página de descarga. Lo van a descargar desde aquí. Esto es muy importante que lo conecten al programa, al servidor de mapas de Link Planner, porque desde allí nos descarga mapas que vamos a utilizar luego y además tiene una base de datos de los fenómenos atmosféricos por zona geográfica del globo. Entonces, con satélites ellos compran esa información, nosotros vamos a hacer el radioenlace y ellos nos descargan si la zona es más húmeda, si hay mucha vegetación. Todo eso lo va a tener en cuenta el modelo de conexión del software para hacer el cálculo de disponibilidad del radioenlace. Entonces, haciendo la conexión de ese token, vamos a poder descargar cada vez que hagamos un enlace toda esa información que no la tendríamos si lo hacemos a mano o como se hacía en la vieja escuela con una planilla de cálculo. Bueno, y lo último que les quería compartir antes de empezar a usar el programa es una simulación que hicimos en un entorno urbano. Nosotros teníamos que hacer pasar un radioenlace en 23 GB, banda licenciada. Este edificio que está acá nos molestaba mucho. Pudimos determinar la altura del mástil a la cual con Link Planner necesitábamos instalar, y cuando instalamos ese mástil, esta es la imagen que sacamos desde allí para que comparen, digamos, lo que es una simulación con la realidad que se puede lograr con este software, que es muy acercado o muy certero. Como caso de uso y como en una primera sesión para que empiecen a usar el software, yo pensé en conectar a un cliente, una conexión de internet, zona rural. Por eso vamos a tener las coordenadas de los sitios, saber desde dónde nosotros tenemos nuestra base de dónde tenemos nuestra conexión y los servicios que vamos a brindar, ya sea en velocidad y disponibilidad. Para este cliente yo pensaba de una conexión de 100 megabits, un servicio internet típico de baja disponibilidad, podrían ser 3.9 o 4.9,
y como para mostrar cómo se usa el software, poder hacerlo ahora durante la presentación y que ustedes vayan viendo cómo se utiliza. Bueno, vamos a abrir el software. Lo primero que tenemos que hacer, como les dije, es ir a opciones, en herramientas, opciones. Ahí vamos a completar todos nuestros datos, las unidades que vamos a utilizar y demás. Pero aquí en la opción de perfiles perfiles, le vamos a... ¿Cómo sería la traducción de esto, Ferney? Path Profile. El camino, el sendero, El sendero, claro, el perfil del enlace, digamos. el enlace. Vamos a poner el token que nos genera en la página, en este lugar. Verificamos que el servicio funcione. Si nos da que está correcto, cuando hagamos un enlace, nos va a traer toda esa información climática y de la topografía para que nuestro diseño sea un poco más acotado a la realidad. Bueno, después, como en todo programa, vamos a empezar un proyecto. Podemos cargar el nombre del cliente, la dirección y demás datos. Lisandro, disculpa, te interrumpo un momentico. Ve a la pantalla anterior donde estabas ahora, donde te aparecía el perfil. Sí. Y, Path Profile. Sí, Path Profile. Entonces, ahí abajo donde dice Profiles en KMZ, KML, esos son archivos que se sacan de Google Earth, ¿no? Exacto. ¿Tú tienes experiencia con eso o alguien en el grupo tiene experiencia de eso? Porque a mí en un despliegue que tuve en Nairobi, en Kenia, me dieron de esos archivos. Y a mí al principio me preguntaron, que si le puedo mandar un archivo KMZ. Y yo, pues mándelo, pues yo no sé qué es eso. y al final acá me lo figuré, pero lo que pasa es de que eso me daban las coordenadas de los CPEs y me daban coordenadas de donde habían APs y donde habían todo eso, pero yo la verdad de eso no sé, eso sería otra. Si alguien del grupo sabe algo de eso, también que nos pueda compartir, porque eso en Wi-Fi lo estamos viendo. No sé si de México hay alguien acá de Aruba, pero los de Aruba que tienen todo ese despliegue en la Ciudad de México, que tienen miles de APs, puedo a ver si nos pueden contribuir o yo hablo con ellos a ver qué, porque eso en Wi-Fi lo empezamos a ver más de utilizar de esos archivos. Hablaremos de eso después. Listo. Sí, no sé si alguien conoce, pero este software te va a ser muy útil porque maneja KMZ de entrada y de salida. Bueno. Entonces, si te pasan puntos, los vas a poder importar y vos también vas a poder sacar los perfiles y los puntos de las distintas antenas que vayas a instalar como KMZ. Bueno, listo, continúa. Sí. Ya vamos a ver cómo lo vamos a exportar. Bien, el primer punto que nosotros vamos a hacer es definir qué modelo de simulación va a utilizar el programa. A veces el cliente, si tiene un departamento de IT, nos va a decir quiero que utilicen tal modelo de propagación. Lo vamos a poder elegir de acá. El que trae el software funciona bien por defecto. Acá tiene en esta parte los distintos zonas de atenuación que le va a poner sobre la topografía del terreno. Tiene distintas alturas, las podemos editar. Sin embargo, están bien por defecto, se pueden utilizar. Si en algún lado tenemos una selva muy alta, la podemos tocar, que sea más de 20 metros, por ejemplo, una selva tropical, bueno, podemos poner 30, 40. Yo creo que aquí cabe preguntar a Daniel Ortiz de Colombia, pregunta que si el software calcula esta zona Fresnel o si eso aquí ya no se usa. De Fresnelson. Sí, cuando nosotros hagamos el enlace, vamos a ver la zona de Fresnel por la cual viaja el enlace. Y vamos a tratar de que esa zona de Fresnel no tenga ninguna obstrucción o esté parcialmente obstruida. Eso va relacionado también con la disponibilidad que querramos darle al enlace. Si no es un enlace que tenga mucha disponibilidad, podemos permitir un poco de obstrucción de la zona de Fresnel. Si queremos una máxima disponibilidad, no vamos a permitir nada de obstrucción. Como ven, todo, digamos, es ajustable a mano, es casi un arte. Hay mucha ciencia detrás de esto, mucha técnica, pero se los va a dar un poco la
la experiencia y también ir preguntando a compañeros y gente que sepa más para ir definiendo los primeros parámetros que uno puede utilizar y que sean seguros para hacer el enlace. Con este software, la verdad que nos deja poco a la imaginación, digamos. Uno sabiendo qué está poniendo en el software, luego el resultado que nos va a dar o que vamos a poder montar es bastante cercano a lo que simulamos, tal como es lo de Cajao u otro software de simulación que se aproximan mucho a la realidad, pero depende también de los datos de entrada que nosotros le ponemos. Bien, no sé si voy muy rápido, me siento que estoy hablando muy rápido. No, usted Frenen tranquilo si... que ahí va bien, Bien. tranquilo que igual lo estamos grabando y después lo ponemos, le damos replay en cámara lenta, no se preocupe. Bien. Bueno, y también quedan el mail y demás para hacer consultas, y esa es la idea de la comunidad que intenta formar Ferney y que todos Claro. estamos apoyando para poder tener un soporte mayor que el que a veces nos brinda el fabricante, que es el de la gente que trabaja en esto también. Claro. Bueno, esta es la ciudad de Córdoba en Argentina, una ciudad bastante importante. Yo vivo por acá detrás de las sierras. Entonces, vamos a crear un enlace entre la ciudad de Córdoba y la región en la que yo vivo. Aquí, como vivimos detrás de la montaña, se utiliza mucho el radioenlace para dar conectividad. Para crear un sitio de conexión en Link Planner, vamos a tener este mapa online que lo saca de Google Earth. Vamos a a crear un sitio de red nuevo, New Network Site, que es una antenita, el icono. Vamos a ponerlo donde nosotros sepamos que está. Ahí le podemos poner un nombre, por ejemplo, ISP, el alto de la torre que tenemos puesto en ese lugar. Ese parámetro es importante porque vamos a necesitar líneas de vista. Supongamos que tenemos una torre de 40 metros y después podemos poner alguna descripción. Una vez que ponemos el punto, se crea un punto rojo que con el nombre ISP sobre el lugar que lo pusimos. Yo lo puse en cualquier lado para hacerlo rápido, pero esto sería importante que esté exactamente ubicado donde está la torre donde vamos a poner el equipo. Yo lo voy a borrar porque ya para acelerar un poco había creado los 3 sitios y lo vamos a importar a los sitios de red. Fíjense que nos da un montón de opciones para importar. Podemos poner network sites desde un KML, KMZ, que son los archivos que generalmente se utilizan para pasar sitios de red. Sitios de suscriptor, para poder, digamos, las casas de los clientes a los cuales queremos conectar. Los sitios de red, que en este caso como son enlaces punto a punto, utilizaríamos desde un CSV, un archivo separado por comas. Yo ya, como les dije, había creado 3 puntos para hacer 2 radioenlaces. Lo voy a importar. A veces también el cliente nos pasa esta información en este formato. Y acá nos crea un punto que yo le llame Argüello, porque es la zona de la ciudad de Córdoba donde está ese ISP, ISP real. Acá hay una estación de montaña que se llama Cerro Mogotes. Es un lugar donde hay un montón de antenas allí, porque tiene visibilidad desde Córdoba y hacia la parte de atrás de las sierras. Fíjense que si uno acerca la vista, hay un montón de torres puestas en ese cerro, como pasa en muchas ciudades que tienen cerros cercanos. Y imaginé un cliente cercano a donde yo vivo, que es un predio donde hay producción avícola, y le queremos llevar conexión a internet porque como está en el medio del campo, no se puede llegar de otro modo. Entonces ya tenemos los 3 sitios de red creados para este cliente. Si nosotros queremos hacer un enlace ahora, vamos a elegir el punto inicial y el punto final desde donde queremos poner nuestro radioenlace. Para eso vamos a hacer clic en este icono que se llama New PTP, nuevo enlace punto a punto. Hacemos clic ahí
Vamos a probar a hacer un enlace directo desde Argüello hasta el cliente. Nos dice que son 24 kilómetros. Esa distancia la podríamos cubrir con un radioenlace. Pero el software se nos pone en rojo a la línea que presenta en el enlace. Lisandro, y eso se debe... Sí. ¿dónde viste vos que son 24 kilómetros? ¿Dónde dice? Que no se A ver, alcanza. lo voy a borrar y lo voy a borrar y lo creo de nuevo. ¿Le puede dar control Z ahí o qué? Para crear el enlace me parece que no funciona el deshacer. Ah, bueno. Pero sí, digamos, a ver, para cambios menores sí te lo deja deshacer, pero para crear un enlace no. Bueno, yo elijo nuevamente. El primer punto. Sí. A ver. Ahí. A medida que me voy alejando me va poniendo el rango. Ya. 20 kilómetros. Cuando me pongo acá, Sí. 24,481 kilómetros. Listo. Si hago clic ahí, hace un cálculo rápido, me lo pone en rojo a esa línea, diciendo que hay algo mal. No me dice qué, solo que hay algo mal. Ahora vamos a entrar a ver qué puede ser eso que está mal. Como ya les dije, una zona montañosa, generalmente lo primero que vamos a analizar es si hay línea de vista. Acá vemos que vamos a pasar por sobre una cadena montañosa, no es muy alta, en esta región no hay cadenas montañosas muy altas, pero no importa la torre que nosotros pongamos de cada lado, el perfil nos indica que por ahí no podemos hacer ese enlace. ¿Se está viendo la pantalla con el perfil? Sí. Sí. Fíjense, arriba nos dice perfil 24 kilómetros, no hay línea de vista. Después nos dibuja una línea roja que sería por donde está el obstáculo que tenemos que saltar. Y la línea en azul, que es un poquito más ancha, esa es la zona de Fresnel que tendría este enlace para esta frecuencia. Ahora ya les voy a mostrar un poquito más cómo son las zonas de Fresnel, pero este enlace no nos sirve, así que lo vamos a borrar. Por ahí vimos que no podemos ir. Lo elegimos, le damos suprimir, nos pregunta si estamos seguros y le ponemos que sí. Entonces vamos a ir desde Argüello a Cerro Mogotes, 18 kilómetros, y vamos a hacer otro enlace desde Cerro Mogotes hasta nuestro cliente, que nos dice que son 17 kilómetros esta vez. Y esas sí aparecen verdes. Bueno, fíjate, hay uno de Argüello a Cerro Mogotes que aparece en verde, y de Cerro Mogotes a cliente que aparece en rojo. Nuevamente nos indica que uno en principio estaría bien y el otro en principio estaría mal. Acá en esta solapa lateral va dando la información. Tenemos los sitios de red, Argüello, Cerro Mogotes y cliente. Si desplegamos, nos dice qué enlace está llegando a ese sitio de red. Podríamos hacer cadenas de 10, 20, 30 radioenlaces. Esto, digamos, nos va a ir apareciendo todos los sitios de red dentro de esta pestaña. Y luego abajo tienen los enlaces punto a punto. Desde Argüello a Cerro Mogotes, acá nos da un poco más de información. 18,3 kilómetros, la velocidad, el equipo, la altura de las torres y demás. Yo hago clic arriba del radioenlace y me abre la página donde yo voy a configurar los dos extremos, los equipos y las bandas, ¿sí? Acá la primera parte me dice Argüello a Cerro Mogotes y la descripción. Lo segundo que voy a utilizar es la banda. Como ya vimos, lo primero que vamos a definir en un radioenlace es a qué frecuencia lo vamos a hacer. Supongamos que nosotros, hablando lo que estábamos hablando la semana pasada, quisiéramos hacer este enlace en 60 GHz. Si yo elijo acá 60 GHz, el software me va a decir qué equipos de Cambium Networks tiene disponibles para esa banda de frecuencia. Hay 3 que están de manera preliminar, todavía no están a la venta.
Y vamos a elegir el B5000. El tipo de regulación para Argentina sería ETSI. Otros países, por ejemplo Estados Unidos, creo que usan FCC. O pueden elegir alguno para el país en donde estén usándolo. Y fíjense acá que la disponibilidad que nos informa por un enlace de 18 kilómetros en 60 gigas es 0%. Es decir, el equipo si lo pusiéramos, no se enlazaría con la otra punta. Directamente no pasaría ningún bit porque no se conecta. Entonces, con esta primera prueba podemos saber. Sí. Lisandro, ahí me aclaraste una duda que había gente que decía, es que esos argentinos son muy presumidos, esos se creen europeos. Entonces ahí está la respuesta, sí, es que lo regula ETSI, ¿sí o no? Sí. Están regulados por la ETSI. Sí, justamente los argentinos nos creemos fuera de América y nos creemos dentro de Europa. Y los últimos años nos han demostrado que a duras penas merecemos estar dentro del continente americano. Y porque siempre nos creímos que fuimos europeos por la inmigración que había de Europa, pero en los últimos años estamos revalorizando ser latinoamericanos. Y bueno, pero entonces no era rumores ni nada, si era históricamente dada la migración y todo que venía de Europa, sí, que creían como un enclave de Europa allí. Hola, interesante que la regulación de Argentina sea la de ETSI para estos enlaces. Sí. Hemos copiado un poco de los americanos, un poco de los europeos. No tenemos, digamos, un norte de a quién le vamos a copiar siempre. Algunas cosas se las copiamos a los yanquis, otras cosas a los europeos. Nos creímos durante muchos años europeos. Ahora nos estamos dando cuenta que es muy bueno ser latinoamericano y que somos latinoamericanos. Y lo estamos revalorizando. Personalmente, digamos, estoy muy contento y orgulloso de ser latinoamericano, pero reconozco que hay una cultura pro-europea en este país y bueno, no es que solo no tiene un nada de sino malo, que es porque una realidad. de las culturas europeas sale mucha cosa buena. Sí, somos latinos todos, pero perfectos no somos, nos falta todavía mucho pelo para el moño. Bueno, continúa, disculpa por la interrupción. No, sí. No sé cómo viene la presentación, si se viene entendiendo algo, si está súper, yo estoy fascinado acá. Bueno. Yo obviamente muy egoísta de que sea yo el que hable, pero no sé qué opinen los otros. Porque... Muy bueno, Lisandro. Muchas gracias. Sí, bueno. Está bueno. Ahorita es ese reto que siempre, el ejemplo que pones es muy bueno porque ahora viene el reto de ¿y cómo lo hago? ¿Dónde triangulo? Y tengo que triangular. Lo que viene ahora que está muy chévere. Bien, quiero que les quede claro, digamos, primero línea de vista y luego frecuencia. Digamos, son las cosas básicas a definir. Vimos que en 60 gigas no se puede, por más que tenemos línea de vista, no hay enlace. Digamos, a 18 kilómetros, 60 GHz, no hay enlace directamente. Como nosotros, si quieren más, en otra presentación hablamos un poco de banda licenciada. En esta vamos a hacerlo en banda libre, porque es una de las cosas que más vamos a usar cuando creamos un radioenlace. Y les voy a poner también la línea más económica de Cambio Networks, que es la que ha salido último, que es la EPMP Force 130. Está basada en chipset Wi-Fi estándar, por eso también es la más económica. Ellos tienen una línea pro, un poco más pro, que tienen un protocolo propio de comunicación que optimizan para punto a punto. Y con este equipo, digamos, es igual que un Ubiquiti o un TP, utiliza el chipset 802.11 estándar. Bueno, entonces, poniendo este equipo, vamos a ver que el enlace se logra. Ahora tenemos una cierta disponibilidad.
pasan algunos megabits, pero la disponibilidad es muy baja. Fíjense que nos dice que para 100 megabits, que nosotros es lo que le estamos pidiendo al enlace, acá vamos a poner 50 y 50, que era lo que habíamos hablado inicialmente. Un enlace agregado de 100 megabits serían 50 de subida y 50 de bajada. Si yo le pongo 50 y 50, el software va a calcular qué disponibilidad tiene para eso. Fíjense que es prácticamente nula. Entonces con este equipo tampoco lo estamos logrando a ese enlace. Ve, ¿qué es lo que Ustedes quiere me decir van a... eso de min IP require? Que dice 500. Esa me quedó cargada del anterior enlace que lo había puesto en 60 gigas. Ajá, El mínimo va a ser cuál es el mínimo que nosotros pedimos para ese enlace. Es decir, lo que nosotros le vamos a garantizar a nuestro cliente que él se va a conectar el 99,9% del tiempo. Es decir, nosotros le vendemos al cliente un enlace de 100 megabits agregado el 99,9% del tiempo. ¿Sí? Fíjate que cuando yo pongo esa disponibilidad de min, que es promedio, me dice que el 58% del tiempo lo están logrando con este equipo, lo cual no cumple para lo cual le estamos proponiendo al cliente. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué no lo cumple si estamos en 5,8 GHz? Y ya vimos que para esa frecuencia, esa distancia podía ser posible. Bueno, por varias cosas. En primer lugar, este equipo tiene una parábola que es de un pie. Esta parábola de un pie, la ganancia de la antena es de 14,9 dBi y transmite a 27 dBm, lo cual no es malo, es medio vatio de potencia, pero tenemos poca ganancia de antena. Entonces, para esa distancia, este equipo no nos serviría. Y ya vimos que una de las preguntas que siempre nos hacemos es ¿qué alcance tienen estos equipos? Entonces, para 100 megabits, 18 kilómetros, este equipo no nos sirve. Es el más barato de cambio, pero no nos sirve para hacer este enlace. Vamos a pasar a uno que es un poquito más caro. Yo también les digo algo de los precios porque siempre hay un parámetro económico en cualquier despliegue que hagamos. Le vamos a poner de los dos lados el mismo equipo. Como estos tienen chipset Wi-Fi estándar, se puede conectar cualquier equipo de la línea con cualquier equipo de la línea. Regulación argentina nuevamente, ya sabemos que eso es ETSI. Y la realidad es que para estos enlaces, muchas veces antes de que nosotros lleguemos a las características y capacidades técnicas, la primera barrera que nos ponen es el precio. ¿Sí? Claro. El precio. O sea, lo quiero armar con $500, por ejemplo. Ajá. Bueno, vamos a tener que exprimirlos bien, porque $500 compramos equipos bien baratos. Ya cuando nos dicen $1.500, ahí ya podemos, dentro de la línea barata, ya comprar algo un poquito mejor. En cualquier marca nos va a pasar eso y todos ya lo conocemos. Fíjense que puse dos EPMP 200, también es de la línea barata de cambio, pero al tener 24 dBi de ganancia de antena, el otro tenía 14, o sea, tiene 10 dBi más de ganancia y transmite a 2 dB más, no es mucho, pero ya logramos un enlace agregado de 232 megabits, con lo cual ya nos cumple con disponibilidad de 100, lo mínimo que nosotros le prometíamos al cliente, que es 50 megabits. ¿Sí? Ahora ya estamos con este equipo nos sirve para cubrir 18 kilómetros y 100 megas de velocidad de conexión. Fíjense que yo le estoy poniendo acá la relación bajada-subida 50 y 50. Si es un enlace de internet, generalmente nos va a interesar tener más descarga que subida. Eso lo podemos configurar acá, 75-25 o 30-70, tener más bajada o más subida, dependiendo de lo que nuestro cliente quiera hacer. Y lo último interesante que me parece que tiene este programa en esta sección es este gráfico que nos dice, es un gráfico de performance.
Ya habíamos dicho que vamos a tener 232 megabits agregados. Entonces la mitad de eso van a ser 116 megabits. Y acá nos informa con qué disponibilidad vamos a tener esa máxima modulación. Lo va a mantener el 99,8% del tiempo. Es decir, que en un año, durante 15 horas no va a estar traficando a 116 megabits. El resto del tiempo va a estar traficando a 116 megabits. Y esto es algo estadístico, no son 15 horas continuadas, sino que a lo mejor esta noche está a 3 segundos a menos velocidad que esa, pasado mañana otros 2 segundos y así hasta completar las 15 horas. ¿Sí? Luego a 107 megas ya conseguimos 4C, 4 9, casi 5, y así esto va variando con este gráfico de performance que nos informa el programa. ¿Se entendió esta parte? Sí, pero una entiendo. pregunta. Cuando se habla de subida, ¿cómo se marca la subida y la bajada? ¿Se marca una de las antenas como el máster y el otro el esclavo? ¿O cómo funcionaría eso? Porque siempre hay Bien. confusión, yo me acuerdo que con unos equipos, creo que era un firewall de Fortinet, que estábamos mirando de bajada y de subida, pero no sabíamos si era de bajada del Fortinet hacia el cliente o de bajada del Fortinet hacia el Internet. Entonces, Bueno, eso tenés que definirlo. Acá el software nos lo indica de este modo. En esta primera parte tenemos el ancho del canal que vamos a usar, 5, 10, 20 o 40. Eso nos va a dar la velocidad también. La segunda parte es esta relación download, upload, sí, o bajada-subida. sí. La relación 50 y 50 van a ser igual en subida y en bajada. Si yo le pongo 75-25, el primer número es de descarga hacia el cliente. ¿Sí? Y la subida, el 25 sería de subida del cliente. Del cliente Allí, cuando yo cambie eso, o sea, el cliente va a tener ahora, como era un número redondo, 100 megabits, va a tener 75 de descarga y 25 de subida. Yo acá, para cumplir nuevamente con los requerimientos que le había puesto, ahora no voy a poder poner que el mínimo de subida es 50, sino que voy a tener que poner 25 para que este número, que es la disponibilidad que calcula el software, vuelva a darme como correcto, porque ahí me lo está indicando en rojo, y Link Planner cuando pone algo en rojo quiere decir que está mal. No está mal. Y acá le voy a poner 75. Entonces vamos a seguir teniendo 100 megabits garantizados, pero 25 de subida del cliente y 75 de descarga. Fíjense que ahora nuevamente me calculó bien las disponibilidades. Sí, yo quedo todavía ahí con la duda, también la tenía la misma de Ferney, porque yo puedo decir que la del cliente, pero un ejemplo, en la antena principal es donde sale el internet, ¿cierto? La antena número 1. La antena número 2 no tiene internet, se lo estoy llevando. El subida y bajada es con relación a la antena principal, lo que le envía a la otra, y o sea, un usuario al otro lado, ¿cómo sabe que está de subida y de descarga? Sí, porque bueno, el cliente al otro lado, si estoy donde está este lado, es subida y bajada de internet, pero si estoy al otro lado es con relación a la antena que tiene el internet o con relación a la descarga del cliente. Bueno, nosotros, nuestro fin es el cliente. Todo lo que pasa entre medio debe ser transparente y no nos interesa. Entonces, cuando hablamos de 75 megabits de descarga, es del cliente. ¿Sí? Todo lo que pasa entre medio, tenemos 5 radioenlaces entre medio, no nos interesa. Lo que nosotros queremos es darle 75 megabits de descarga al cliente. Oye, Esa Lisandro, sería la regla a seguir. Sí. Lisandro, creo que aquí es importante definir quién es el cliente, porque creo que aquí la confusión que estoy viendo tal vez en los compañeros es que tracemos el flujo, porque el flujo viene desde un punto, que es el punto A, al punto B, que en este caso sería el cliente. A lo mejor es uno el proveedor, que ahorita en este cuarto, entiendo que el proveedor es Argüello, pasa por Centro Mogotes y el cliente pues es tu localidad, ¿no? Entonces el flujo va
el punto 1 al punto 2, al punto 3, ahí sería el flujo para descarga y o download. Y el flujo para upload viene desde el cliente a Cerro Mogotes y hasta Argüello, ¿no? Sería así, ¿no? Exacto. Si ustedes, quizás yo lo conozco, al sitio le vamos a poner, en vez de Argüello, le vamos a poner ISP. El ISP, de ahí sale. de ahí sale. Lo que a él le pase no nos interesa en principio, digamos. Nosotros que conocemos, sí, pero el cliente no sabe qué hay hacia arriba de él. Él va a tener el cable de conexión en el módem, se va a poner ahí, quiere 75 megabits de bajada y 25 de subida, que es lo que nosotros en el contrato le pusimos. Entonces, para el ISP sería al revés, digamos, él va a tener que subir 75 megabits y 25, pero eso es transparente para el cliente, nosotros lo tenemos que saber, pero siempre tenemos que tener la mira en el cliente y saber que a él le tenemos que dar 75 de bajada, o 50 y 50, depende del contrato que hagamos, pero generalmente para internet se da más bajada que subida para clientes residenciales. Yo creo que la pregunta que tienen es ¿cuál sería el master? ¿Cuál sería el recibidor? ¿Cuál sería el que está mandando? Yo creo que eso es configurado en el equipo. Este software es para diseñar el enlace, ¿no? No tiene nada que ver con las configuraciones del equipo. Cuando tú haces el enlace, configuras el equipo que uno es el master y el otro es el recibidor. Creo que esa es la confusión que tenemos, si no me equivoco. Sí, ya estoy viendo eso, sí, claro, porque aquí lo que estamos es configurando la línea de visión, estamos configurando las alturas, estamos configurando las zonas Fresnel, estamos configurando las frecuencias y está calculando que según el ancho de banda vamos a poder mantener cierta garantía de velocidad. Exacto. Y ya, claro, ya entiendo, cuando tú configuras los equipos, ya el equipo es la configuración del equipo, ya la altura está definida. Esto es como en el cajao, que cuando va uno y en el planeador le dice dónde poner los APs y a qué altura y a qué potencia y qué orientación las antenas y demás. Ya usted como va a configurar los equipos ya es otro cuento. Exacto, ¿Listo? esto es como diseñando el enlace. Listo, Lisandro. Perfecto. Bien. Bueno, entonces el ISP sería nuestro máster. Pasamos por un punto intermedio que es Cerro Mogotes. Ese enlace ya vimos que está en verde. Y nos queda el segundo salto, que si le hacemos clic ahí, vamos a abrir la misma ventana en la cual estábamos. Es muy bueno que toda la cadena que nosotros vayamos a hacer de radioenlaces tenga la misma configuración. Entonces, le vamos a poner, habíamos visto que necesitábamos el EPMP Force. Vamos a poner también el mismo relación de carga y descarga, si no, uno tendría, por ejemplo, 50 megabits y 50 megabits, el otro 75 y 25. Cuando el cliente empiece a utilizarlo, uno de los dos va a empezar a recortar. Es decir, el que tiene 25 va a llegar hasta 25 y al otro le va a quedar sobrando. Entonces toda la cadena tiene que estar configurada igual para mantener la velocidad que estamos garantizando. Fíjense que en este enlace pusimos los mismos equipos que antes y nos dice que no hay línea de vista. Tiene una distancia de 17,5 kilómetros y no hay línea de vista. Si nosotros vemos en el perfil, vemos que desde Cerro Mogotes pasa lejos de toda la orografía, pero cerca del cliente hay unos árboles, que esto es lo que se ha sumado en las últimas versiones de Link Planner, esta línea verde que tiene un cierto espesor. Esos árboles nos impiden que donde estamos llegando al cliente haya conectividad. Por lo cual en el cliente con una torre de 10 metros no nos alcanza. Vamos a poder probar poner una torre de 15 metros. Le damos Enter. Nos dice que la línea de vista es cercana ahora, es decir, la hemos mejorado, pero todavía no es óptima. Podemos poner 20 metros.
Y ahora ya nos dice que hay línea de vista. Es decir, que este software nos permite saber de manera aproximada, pero bastante cercano a la realidad, qué tipo de mástiles vamos a poner en cada cliente. Fíjense que si poníamos un mástil de 10 metros, que es bastante alto, no nos alcanzaba para hacer el enlace con Cerro Mogotes. En Cerro Mogotes tenemos torres de comunicaciones, así que podemos poner 40 metros. Nos sobra altura, entonces podemos instalar incluso más bajo ese equipo. En vez de 40 le podemos poner 20 metros. Va a seguir habiendo... con 20 metros no tenemos línea de vista, entonces podríamos ponerlo a 30 metros, por ejemplo. Y ahora sí ya tiene línea de vista. Es decir, que esto también nos permite saber qué rajería y qué torres tenemos que instalar en un cliente. Ahí la zona de Fresnel es esta línea azul que estamos viendo. Si lo hiciéramos en distintas bandas, vamos a ver que se va hacia más una zona de Fresnel más ancha o una zona de Fresnel más chica, depende de la frecuencia, el ancho de esa zona de Fresnel. Se utiliza, no sé si era una pregunta vieja que había quedado en el chat, pero ahí ya estaríamos, digamos, con ese enlace con línea de vista. Y ahora vamos a configurar de nuevo la cantidad de megabits que queremos para este enlace, 25. Sandro pregunta. Sí. Al lado del cliente, la altura de la antena está 20 metros, pero está en rojo. ¿Por qué? Bueno, esa pregunta, como ya dijimos, cuando Link Planner ve que algo está mal, nos lo indica en rojo. Gracias por aclararlo. Cuando nosotros creamos este sitio del cliente, si yo voy acá, le había puesto que el mástil que tengo instalado ahí es de 10 metros. Okay. Para hacer el enlace no nos alcanzaba, le pusimos 20 metros y Link Planner nos dice, acá hay un error, estás poniendo el equipo a 20 metros y tenés un mástil de 10. Entonces si yo lo cambio acá, vamos a tener que instalar otro mástil en el cliente. Si yo lo pongo ahí, a 20 metros, cuando vuelva a la página del enlace, allí ya me lo saco y me lo pone en negro. Gracias, no sé quién me había indicado. Ernesto. Una pregunta. Ernesto. La altura que estás indicando de 20 metros es sobre la tierra, digamos, sobre el nivel de... Sobre el nivel de piso de la tierra, exacto. Vale. Si en este sitio hay un edificio de 20 metros y yo pongo un mástil de 5 arriba del edificio, metros... sino 20 metros desde el suelo, ya sea que esté... Desde el suelo. Sería la altura del edificio más la antena, serían los 20 metros. Claro, o sea, nosotros, esta orografía se saca por satélite, entonces hace un promedio de no sé cuánta distancia para tener la elevación que acá nos dice que es de un poquito menos de 800 metros sobre el nivel del mar. Si vos tenés un edificio de 40 metros y, digamos, es lo suficientemente chico como para que el promedio no lo afecte, lo va a hacer a nivel de piso. Hay que tener cuidado en las ciudades lo hemos visto, que la altura en algunas zonas no es la de la calle, sino que es un promedio. Hay que tener cuidado con eso. En zonas donde hay edificios dispersos es a nivel de piso. ¿Sí? En esa imagen que les había mostrado en la presentación, que hacíamos la simulación y luego veíamos la zona de Fresnel de frente, por donde pasaba, estuvimos jugando porque una diferencia de algunos metros ya nos obstruía un edificio que teníamos entre medio, y lo tuvimos que ir a validar con un dron para poder sacarnos la duda. Digamos, Link Planner tiene un disclaimer que te dice que esto es solo una aproximación, así que todo lo que vos hagas cuando pase muy fino, a distancia de un par de metros, ya tenés que verificarlo con un topógrafo. Si vas a instalar una torre o algo, tenés que verificarlo con un topógrafo. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo.
si quieren cierro acá, si no, seguimos avanzando un poquito más. Fernay. Estás en mute. ¿Eres el anfitrión? No hay problema. Yo veo que sí, si quieres continuar, si lo quieres continuar el resto, como tú quieras. Tú eres el que está presentando, continúa, como tú quieras. Yo había puesto, bueno, la otra parte interesante que tiene este software es la simulación en 3D, que lo va a hacer a partir de Google Earth. Una vez que nosotros ya tenemos creado, vemos que los dos enlaces están en verde, ahora, desde el ISP hasta el Cerro Mogotes, desde el Cerro Mogotes al cliente lo tenemos en verde, tenemos la disponibilidad que queríamos y otros parámetros que hemos configurado. Podemos ver sobre Google Earth, haciendo clic en este mundo, que tiene aquí el icono, cómo va a estar el enlace puesto sobre nuestro terreno o sobre la zona que vamos a cubrir. Fíjense que nuevamente nos vamos a la ciudad de Córdoba con Google Earth. Tenemos el ISP, el Cerro Mogotes y el cliente. Si nosotros hacemos un acercamiento hacia el ISP y Google Earth tiene cargado en 3D los edificios, acá vamos a ver que pusimos el equipo en la torre de nuestro ISP. Acá no sé si llegan a ver que esto es una torre de comunicaciones. Tiene la línea verde, es la que nos indica la factibilidad del enlace. La línea transparente azul es la zona de Fresnel. Vean que aparece muy finita al principio y luego se empieza a ensanchar cuando vamos avanzando a medida que avanza el enlace sobre el terreno. Esta es la proyección vertical de la zona de Fresnel, y sobre el piso en fucsia nos dibuja la proyección horizontal, es decir, por donde está pasando proyectado sobre el terreno la zona de Fresnel. Nos alejamos, podemos ver acá si hay algún edificio que nos molesta, alguna zona de árboles. Como es así un cerro, se despega bastante del piso el enlace, y vamos a llegar hasta el Cerro Mogotes, que acá es donde están todas las antenas ubicadas. Acá tenemos la repetidora y va hacia nuestro cliente, pasando sobre un lago, y acá llegamos a la zona de galpones donde queríamos brindar conectividad. Estos son los árboles que al principio nos molestaban, que tuvimos que elevar nuestro mástil 10 metros más, porque estos árboles eran los que nos estaban haciendo una obstrucción. Y podemos ver, digamos, cómo llegaríamos hasta el cliente. Eso sería lo último en enlaces punto a punto que podemos hacer con este software. Pregunta, Lisandro. Lisandro, fascinante. ¿Sí? Esto es definitivamente bien, algo que no lo vemos todos los días, algo que no lo encontramos. Si le vamos a dar Google de cómo hacer un enlace, no vamos a encontrar a tal detalle de cómo calcular esto. Y algunos dirán, pero es que esto es en bandas no licenciadas y todo. No, nos mostró que en bandas abiertas de 5.8, y esto lo podemos aplicar en Wi-Fi, porque estos enlaces los necesitamos cada vez más. Ahora que mandaron los niños para las casas y necesitamos Wi-Fi en sitios remotos, esto es fenomenal para que ustedes vean la posibilidad de traer Wi-Fi a precios baratos. Es más, algunas personas, aún aquí en Estados Unidos y en Canadá, que también hay zonas rurales bastantes, algunos han formado empresa y empezaron a crear un proveedor de servicios para llevarle internet a todas estas zonas rurales. Porque sí, los de las ciudades y todos los mandaron para la casa y no había problema, porque pues de una u otra manera la mayoría tenían Wi-Fi y eso.
pero entonces todos los que viven en zonas rurales y en las afueras de la ciudad quedaron jodidos porque si no tenían wifi allá y el servicio celular era malo o los datos eran limitados o cobraban por megabit, todo como pasa en Latinoamérica que allá todo el mundo dice, no me puede conectar que porque no tengo minutos, que es que los datos no tengo datos, que demás. Entonces esto es algo que nos proyecta a nosotros a entregar ese servicio, porque nosotros como expertos en esto tenemos la responsabilidad social, diría yo, de mirar cómo podemos utilizar este conocimiento para ofrecer un servicio a la comunidad. Y en alguna emergencia, no sé si hay alguien acá, yo sé que están los de República Dominicana, pero con Omar Vázquez en Puerto Rico, también está en uno de los podcasts que hemos hablado, cuando hay emergencias y demás, es cómo llevar Wi-Fi, por ejemplo, en zona de huracanes, se cae todo, cómo vamos nosotros a ayudar en una zona de desastres de llevar comunicaciones, porque ya hoy día esa es una de las prioridades, y me imagino que Gustavo en la zona de hospitales y todo también alguna vez se les toca, bueno, ¿cómo hacemos para tener un puesto móvil de servicio? No sé si les pasó ahora con COVID que empezaron a hacer tiendas de campaña y demás afuera del hospital para atender gente, para hacer testeo y demás, tener comunicación. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que también meternos a la cabeza. Esto, si ve, en el mundo, Lisandro me dijo, Fernández, pero es que yo de Wi-Fi no sé mucho. Yo vi que ustedes están, ¿será que si quiere? Yo, que si quiero, pues claro, parcero de una. Y miren lo útil que esto nos es y lo importante que es para nosotros. Entonces, gracias de nuevo, Lisandro, por sacar tu tiempo y compartir tu conocimiento. Y seguimos, a lo mejor de esto salgan otras presentaciones porque de verdad hay otros temas que nos interesarían. Bueno, Gustavo. Si les interesa, para la próxima podemos hacer enlaces punto a multipunto, que se utiliza mucho para WISP. Sí. Y bueno, también este software lo permite hacer. Listo. Eso vamos a tener unas 3 presentaciones de eso. Aquí le vamos a seguir exprimiendo el cerebrito a Lisandro y al chiquitín. Yo creo que es muy interesante. Le quitamos 1 hora de tiempo con el bebé. Lisandro, para los que no sabían, tiene un bebé de 1 semana, está estrenando, está... felicidades. ¿Dónde está? Tiene que traerlo, eso. Tiene que mostrar el bebé. Gustavo, ¿ibas a comentar algo? No, sí que nosotros para lo del COVID nos pidieron, por ejemplo, en los parqueos para vacunación masiva y usamos los conference rooms y todo eso y sí nos pidieron eso para vacunar la mayor cantidad de gente posible en los hospitales. Claro, entonces ya tenemos el Wi-Fi, antes lo queríamos adentro de nuestros edificios, ahora por el COVID lo hemos tenido que llevar fuera de los edificios, en los parqueaderos, en las zonas verdes, todo eso ya, los restaurantes también empezó a sacar. Mira qué chulo. Una semanita. Interrumpí la siesta, pero... Muchas felicidades. Muchas bendiciones, Lisandro. Presentación a la comunidad. Muchas bendiciones. Futuro ingeniero. Muchas gracias. Sí, lo vamos a el tirar test en Wi-Fi más joven que tenemos. Felicidades. a ese rubro. Sí. Gracias, Lisandro. Entonces, sí, ahora tenemos ya que empezar cómo vamos a llevar el Wi-Fi afuera. Pues con punto a punto, obviamente no van a hacer enlaces a 18 kilómetros, pero así sean 200, 300 metros, estos son cosas que es cuestión de física. Tenemos que tener todas esas cosas pendientes y también necesitamos algo no licenciado o licenciado, o qué altura vamos a necesitar, qué tipo de dispositivo vamos a utilizar. Yo he utilizado estos de Ubiquiti, $90, de esto hemos hablado antes, y he hecho enlaces de un colegio al campo de fútbol, a la sala de prensa de la zona de béisbol y demás, para enlaces cortos. También hemos conectado del distrito a escuelas que quedan a unos 500 metros. Enlaces muy cortos, pero enlaces que te pueden ahorrar miles y miles de dólares. Una fibra oscura que íbamos a correr costaba como $85,000 porque había que pasarla bajo tierra, la tierra estaba congelada, había que pedir permisos de la ciudad y demás para hacerlo, y los elementos para hacerlo. Y ese enlace lo hicimos por $5,000 y menos,
lo hubiéramos hecho, porque es tecnología que está ahí, tecnología que a veces no tenemos en cuenta, pero que nos pueden ahorrar mucho dinero y nos pueden ofrecer un servicio. Bueno, más ahora en tiempos de pandemia, más ahora no sabemos qué siga, porque sí, hasta ahora vimos COVID, no sabemos qué siga ahora en adelante y ya sabemos de que, bueno, podemos funcionar desde casa y entonces, ¿cómo vamos, ya que vimos que no nos sirve de que si la gente está en sitios remotos y no se pudieron conectar durante esta pandemia, entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora que ya empieza a, entre comillas, a normalizar la cosa? ¿Cómo vamos a empezar a prepararnos para la siguiente? Porque muchos expertos dicen que esto es el comienzo, que vendrán más cosas, entonces saber cómo vamos a extender esta tecnología a lo que ya vimos que no nos funcionó. Listo, preguntas, comentarios. Yo creo que con esto llegamos al final de esta 23ª sesión de Tesos en Wi-Fi. Gracias a todos de diferentes partes del mundo que se han conectado para compartir con nosotros. Gracias, Lisandro, por tu aporte tan enorme a la comunidad. No hay aporte acá que sea, es que no es mucho. No, todos los aportes cuentan y eso es lo que buscamos, de que la comunidad venga y de una pregunta, un comentario, un asunto que tenía Elías en España. Y dijo, mira, es que me estaban poniendo unos cosas de 60 gigas, alguien aquí, y ahí los que pudimos hicimos, ahora ya un experto, que eso es lo que haces tú, Lisandro, en tu campo, y solamente te dedicas a eso. Un experto en eso viene y nos comparte. Muchas gracias, nos veremos en la próxima. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Gracias, Ferney. Gracias a todos. Muchas gracias. Saludos a Luego. todos. Gracias. Entonces, buen fin. Gracias.